Vamos a introducirnos a lo que es la eutanasia, pero antes de eso hay que saber que dentro de lo que son las enfermedades, pues han habido varios avances científicos y estos han podido permitir el que se curen las enfermedades que pues antes se creía que eran incurables y esto ha sido progresivo y ha ido evolucionando con lo largo de los años. En la actualidad muchas de las personas no mueren de una manera brusca e inesperada, sino que lo hacen generalmente en camas de hospitales o en su misma casa. Esto es generalmente cuando están siendo tratados por profesionales de la salud. Ahora, es importante conocer que las causas más frecuentes de muerte son las enfermedades crónicas, degenerativas, tumorales, como las cardiopatías, y eso son muy comunes en nuestro país. Las enfermedades cerebrovasculares o el cáncer también se presentan en nuestro país muy común y pues esto es generalmente en personas con edad más avanzada. Y el problema de estas enfermedades es que son enfermedades progresivas. Entonces, antes de la muerte se van siendo progresivas y luego son susceptibles a diversos tratamientos, que muchas veces estos tratamientos pues prolongan la vida por largos periodos. Estos pues han originado una serie de problemas ético-médicos que antes pues no se pensaban. En esta época, pues, es frecuente que la atención sanitaria de los pacientes terminales, generalmente cuando son en centros hospitalarios, pues sorprende la incomodidad del médico y la enfermera ante este tipo de pacientes. Y pues en esta actuación, pues no está orientada a cuidar la enfermedad o prolongar la vida. A veces el personal sanitario se encuentra sin contenido. Entonces, a veces los pacientes con este tipo de enfermedades terminales pueden sentirse como con ansiedad, sentimientos de culpa, rechazo personal, incapacidad vocacional y pues se sienten un poco deprimidos, entonces no es de extrañar que pues sientan que deberían de legalizar en diferentes países pues la eutanasia y más adelante vamos a ver a lo que esto se refiere. Para la eutanasia tenemos conceptos que se suelen confundir entre sí. Uno de ellos es la muerte digna. Esta se define como aquella producida con todos los alivios médicos adecuados y cuando el consuelo humano es el máximo posible. Otra terminología que se le denomina es la ortotanasia. No es equivalente a la eutanasia porque no es una muerte que se pide ni aquella que se demanda. El suicidio asistido es aquel que se le proporciona a una persona con una intención y con conocimiento, los medios que se requieren para suicidar e incluido el asesoramiento sobre cómo hacerlo. Procede del griego eutanatos, que significa buena muerte. Esto indica las prácticas médicas que se realizan para acabar con la vida de un paciente que tiene una mala calidad de vida. Se clasifica de diferentes maneras, en las cuales vamos a mencionar 7. Están la eutanasia voluntaria, involuntaria y no voluntaria para empezar. La eutanasia voluntaria es aquella que se realiza a petición expresa del paciente, o sea, el mismo paciente lo pide o solicita. La eutanasia no voluntaria es cuando no se puede saber si un paciente quiere morir o no, ya que se encuentra en un estado vegetativo o de coma y no le podemos preguntar. La eutanasia involuntaria es aquella que es una conducta consistente en provocar la muerte de un paciente competente en contra de su voluntad. Esto puede ser un ejemplo de la muerte de los presos en las prisiones de todos los países. Ahora hablaremos de la eutanasia activa y pasiva. La eutanasia activa es aquella que usa acciones y medios para acabar con la vida del paciente. Y la eutanasia activa se define como la omisión o la suspensión de medidas terapéuticas que podrían prolongar la vida del paciente. Ahora hablaremos de la eutanasia directa e indirecta. Estos conceptos hablan sobre la intención del médico con respecto a la eutanasia. En la eutanasia directa, el principal propósito del médico es acabar con la vida del paciente ya que éste presenta un gran sufrimiento. Y en la eutanasia indirecta, en el afán de hacer el bien al paciente, el médico acaba con su vida. Un ejemplo de esto podría ser cuando el paciente tiene un dolor muy grave, el médico empieza a recetarle morfina y empieza a elevar su dosis, hasta el punto en el cual ésta produce la muerte del paciente. Para reforzar lo anterior, podemos hablar de distintos casos de eutanasia y muerte digna que pues dejaron huella en el mundo. Un ejemplo de esto es el caso de Brittany Maynard, una americana que puso nuevamente el tema sobre la mesa y pues hasta el Vaticano salió a remarcar su postura al respecto. Brittany tenía 29 años cuando se enteró que padecía un cáncer terminal y los médicos le informaron que pues le quedarían algunos meses de vida y la enfermedad, además de que le quedaba muy poco tiempo, le iba a causar un dolor muy prolongado. Ante la contundente noticia, Brittany decide llevar un suicidio asistido.
El lugar donde ella vivía, que era Oakland, no estaba permitido realizar ese tipo de prácticas y entonces ella junto con su familia viajó al estado de Oregon, donde sí se permitía esta práctica. En el caso de Estados Unidos solo hay 5 lugares donde se puede practicar. Ella fue a uno de estos lugares, que es Oregon. Antes de morir, la joven dejó en claro cuál era el legado, que hay que cambiar esta política sanitaria y pues que se haga disponible alrededor de todo el mundo. Ahora, la reglamentación de esta práctica establece que la entidad que practique esta eutanasia pues debe conformar un comité científico legal para analizar el caso y pues determinar si este comité lo aprueba o no a la práctica. Esto es en cuanto a los países o lugares donde sí está permitido. Ahora, según el protocolo, el enfermo que cumple con los requisitos para la muerte asistida se le realiza o se le aplica una potente sedación. Y a partir de esto podríamos hablar de muchos más casos sobre la eutanasia en distintas partes del mundo que a lo mejor han podido tocar corazones y que han sido clave para muchas legalizaciones de esta práctica, o en su contraparte, el que se penalice la práctica. También podemos encontrar dilemas éticos y legales, pero lo importante es si después de haber establecido lo anterior, ¿es una decisión ética despenalizar la eutanasia?